Hola, bienvenidos a todos a nuestro podcast, Entre Cables y Códigos, con sus presentadoras Luz Estefany y Areli. El día de hoy les traeremos unas invitadas muy especiales que nos presentarán un tema muy interesante. Pero cuéntanos, Luz Estefany, ¿cuál es el tema? Estamos ansiosas de saber y conocer a nuestras invitadas especiales. Principalmente las invitadas son María José y Mariela. Ellas son alumnas de la escuela CECITEM Plantel Donato Guerra y nos van a hablar sobre hardware versus software. ¿Cuál es la diferencia y por qué ambos son fundamentales? Hola, gracias por la invitación a su podcast. El tema que nos van a platicar el día de hoy las alumnas María José y Mariela se titula Hardware versus Software, sus diferencias y por qué ambas son fundamentales. Es de mucho interés para ellas, ya que este tema es importante porque nos ayuda a entender cómo funcionan los dispositivos tecnológicos, como computadoras, celulares, tablets o videojuegos. ¿Cómo nos podrían explicar ustedes qué es hardware, sus tipos y características principales? Bueno, le vamos a platicar un poco. El software es el conjunto de componentes, así como físicos de una computadora o cualquier dispositivo electrónico. Son todas las partes que se pueden ver o tocar y permitir que el equipo funcione correctamente. Así como tiene algunos de sus tipos, que es hardware de entrada, hardware de salida, hardware de procesamiento, hardware de almacén y hardware de comunicación. Así como tiene varias características principales, algunas de ellas trabajan junto con el hardware. Con el software cumple funciones específicas y tienen una vida útil limitada. Y por igual también su rendimiento varía y puede ser interno o externo. Principalmente conocemos este tema gracias a la evolución de la tecnología. También lo conocemos gracias a la educación, especialmente a las materias de informática, programación y cultura digital, donde aprendemos conceptos básicos sobre los componentes físicos y los programas que hacen funcionar los equipos. ¿Cómo nos podrían explicar ustedes qué es hardware, sus tipos y características principales? Entonces, ¿el hardware no solo es la computadora como tal? No, el hardware incluye las partes físicas de cualquier dispositivo electrónico, tanto como internos como los externos. Igual, algunas de sus partes internas son procesador, disco duro, tarjeta madre y en otras partes externas están pantalla, teclado, mouse, bocina, impresora. ¡Wow! Esa información de verdad nos pareció sumamente importante, que todos debemos de conocer para poder entender cómo funcionan los dispositivos tecnológicos, al diferenciar las partes físicas del hardware de los programas de software. Ahora cuéntenme sobre el software y su importancia. El software es el conjunto de programas, aplicaciones y sistemas que le indican al hardware qué hacer y cómo hacerlo. Su importancia del software es que radica en que es el conjunto de programas que hace posible el uso de los dispositivos electrónicos. ¡Qué buena explicación! Yo antes creía que ambas cosas eran iguales, ya que tienen el nombre muy parecido, pero creo que es muy importante que todos sepamos que no porque las cosas sean parecidas tienen el mismo uso o funciones. Me llamó mucho la atención cuando nos explicaron la diferencia entre hardware y software. Y ahora, ¿nos podrían explicar más a fondo sobre esto? Principalmente conocemos este tema gracias a la evolución de la tecnología. También lo conocemos gracias a la educación, especialmente a las materias de informática, programación y cultura digital, donde aprendemos conceptos básicos sobre los componentes físicos y los programas que hacen funcionar los equipos. Es impresionante todo lo que nos cuentan acerca de este tema. De verdad que estoy conociendo muchísimas cosas de hardware, tanto de software, que no sabía, y estoy segura que todo lo que nos cuentan les va a servir mucho a nuestros estudiantes. También recuerdo que mencionaban diferentes tipos de hardware y software. La verdad es que no entendí tanto qué relación tienen esos tipos con hardware y software. ¿Me podrían explicar, por favor, otro poquito más?
El hardware y el software trabajan juntos para que una computadora funcione. Si falla el hardware, el equipo puede no encender o los dispositivos no responderán. Aunque el software esté bien, si falla el software, los programas no funcionarán correctamente. Aunque el hardware esté en buen estado, por eso si uno de los dos falla, todo el sistema se ve afectado y deja de funcionar correctamente. Oh, ok, y ahora sí entendimos qué es lo que sucede si en algún momento llega a fallar alguno de los dos. Por último, ¿cómo creen que evolucionarán el hardware y el software en el futuro? Sería interesante, ¿no creen? Ver cómo evolucionan ambos. Este tema es muy interesante y con lo que nos explicaron entendimos muy bien sobre el hardware y el software. ¿Ustedes qué consejo le podrían dar a una? Pero bueno, muchísimas gracias por toda esta información tan interesante. La verdad yo considero que esta información ayudará a que nuestros alumnos estén más adentrados a este tema. Les damos las gracias por haber estado con nosotras en este día y esperamos que vuelvan pronto con muchísimas ganas y más temas interesantes como este. Gracias a ustedes por habernos invitado. Fue un honor participar en este podcast. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos en otro próximo episodio. Esperemos que les haya gustado. Adiós. Esto fue Entre Cables y Códigos. Hasta pronto.